Mi esposa, una rica y poderosa CEO, me echó a la calle tras dejarse cegar por las mentiras de su hermana. 3 semanas después, se atrevió a preguntarme si había, reflexionado, bien sobre mi comportamiento. A modo de respuesta, le entregué fríamente los papeles del divorcio. Ella no gritó. No lloró. Simplemente dejó mi maleta en el porche de la casa que ayudé a diseñar. Me miró a los ojos y dijo, tienes que irte. No puedo tener a alguien en quien no confío viviendo bajo mi techo. Esa frase se repitió en mi cabeza durante todo el trayecto hasta el apartamento de mi hermano en el lado este de Phoenix. Mis camisas de vestir dobladas dentro de una bolsa que había hecho en 12 minutos mientras ella estaba de pie en el umbral con los brazos cruzados, ya segura de que yo era culpable. Lo que te va a destruir cuando escuches esta historia no es lo que ella hizo. Es por qué lo hizo y quién le dijo que lo hiciera. Mi nombre es Everett Callahan. Tengo 44 años. Soy un ingeniero civil licenciado con 20 años de experiencia trabajando en infraestructura de transporte en toda el área metropolitana de Phoenix, puentes, expansiones de autopistas, sistemas de drenaje para una ciudad que no tiene razón de existir en medio de un desierto. No soy un hombre dramático. No soy un hombre dado a grandes gestos o discursos emocionales. Soy el tipo de hombre que lee los contratos antes de firmarlos, que revisa los cálculos de carga 3 veces antes de aprobar un diseño, que llega temprano, se queda hasta tarde y no se queja de ninguna de las dos cosas. Pensé que esas cualidades me hacían un buen marido. Resulta que solo me hacían fácil de subestimar. Y durante 3 semanas después de que Naen me echara de nuestra casa basándose únicamente en la palabra de su hermana, me senté con esa verdad y dejé que se afilara hasta convertirse en algo que nunca antes había sentido. No era ira, ni dolor, ni desesperación. Claridad. Si esta historia ya te resulta familiar, quédate conmigo. Pulsa el botón de suscripción ahora mismo y deja un comentario abajo. ¿Alguna vez te ha acusado de algo que no hiciste a alguien que se suponía que te amaba? Quiero escucharlo. Y no olvides darle me gusta a este vídeo porque esta historia no ha hecho más que empezar. Naen Whitfield Callahan tenía 38 años, la directora ejecutiva de una empresa de desarrollo inmobiliario comercial de tamaño medio llamada Whitfield & Associates que su padre había construido desde cero en el lado norte de Scottsdale. Ella tomó el control a los 32 años cuando la salud de su padre empeoró, y a los 35 ya había duplicado los ingresos anuales de la empresa. Era brillante. Era implacable. Tenía una forma de entrar en una habitación que hacía que todos los demás se sintieran como si hubieran llegado un poco mal vestidos para una ocasión que no sabían que era formal. La conocí en una reunión de la Comisión de Planificación de la ciudad en 2016. Yo estaba presentando los requisitos de infraestructura para un desarrollo de uso mixto en el corredor Loop 101. Ella era la promotora que impulsaba el proyecto. Discutimos durante 40 minutos frente a la comisión sobre la capacidad del drenaje pluvial y ella no parpadeó ni una sola vez. La invité a cenar esa misma noche porque nunca había conocido a nadie que discutiera conmigo sobre drenajes pluviales con ese tipo de precisión. Nos casamos en 2019 en una ceremonia en el Hermosa Inn en Paradise Valley. Su elección, el dinero de su familia, su lista de 200 invitados, la mayoría de los cuales nunca había conocido antes. En mi lado de la iglesia estaban mi hermano Garrett, mi padre Harold, 2 amigos de la universidad y 4 ingenieros de mi empresa a los que les había dicho que no trajeran regalos. Desde el principio, nuestras vidas tenían una geometría particular. El mundo de Naen era grande y se movía rápido. El mío era técnico y metódico. Nos complementábamos de la manera en que 2 materiales diferentes pueden crear una estructura compuesta más fuerte que cualquiera de los 2 por separado. Lo que no tuve en cuenta del todo fue la base. Específicamente, no tuve en cuenta a su hermana Brittany. Brittany Whitfield tenía 35 años, 2 años menos que Naen, y nunca había sabido muy bien qué hacer consigo misma. Había empezado un blog de estilo de vida que tuvo algo de éxito durante unos 18 meses, luego pasó a vender ropa vintage en línea, y después volvió a cambiar para convertirse en consultora de bienestar. Lo que parecía significar que publicaba fotografías de sí misma haciendo senderismo en Camelback Mountain al amanecer y cobraba $400 por hora por consultas telefónicas cuyo contenido nunca entendí. Vivía a 10 minutos de nosotros en un condominio que Naen le había ayudado a comprar después de su segundo divorcio. Cenaba en nuestra casa la mayoría de los domingos por la noche.
Tomaba prestado el coche de Naen sin preguntar al menos 2 veces al mes. Llamaba a Naen a las 11 de la noche para hablar de problemas que, por lo que pude ver, no tenían solución práctica porque en realidad no eran problemas. Eran Brittany fingiendo angustia para que Naen fingiera preocupación. Nunca dije nada de eso en voz alta. No soy el tipo de hombre que le dice a su esposa que elija entre él y su familia. Pero soy el tipo de hombre que se da cuenta de las debilidades estructurales. Y Brittany era una debilidad estructural con una postura excelente y un feed de Instagram perfectamente cuidado. Yo no le gustaba. Era cuidadosa al respecto. Siempre lo suficientemente educada en la superficie. Siempre haciendo pequeñas bromas que podían pasar por burlas afectuosas si alguien se las señalaba. Pero yo podía verlo de la misma manera que se puede ver una grieta fina en una columna de hormigón si sabes lo que estás buscando. Yo era una amenaza para Brittany porque era la única persona en la vida de Naen que alguna vez le había dicho que no. Cuando Brittany necesitaba algo, empezaba con algo pequeño. Naen quería ser CEO aval del contrato de arrendamiento de Brittany para un local comercial para una boutique que planeaba abrir. Señalé que Brittany había tenido 3 empresas fallidas en 4 años y pregunté cuál era el plan de contingencia si la boutique no cubría su alquiler. Naen hizo una pausa y le hizo a Brittany esas mismas preguntas. La boutique nunca se abrió. Brittany nunca me lo perdonó. La cosa fue escalando lentamente. Un comentario por aquí, una sugerencia por allá. Parece que Everett controla las finanzas. Everett aprobó eso. Siempre enmarcado con una sonrisa, siempre negable, siempre aterrizando en el tejido blando de la independencia de Naen de una manera que la hacía dudar de sí misma. Lo que no vi venir fue la eficiencia con la que Brittany podía construir un caso. La mentira tenía una forma muy específica. En febrero de este año, la empresa de Naen estaba en medio de una complicada adquisición que involucraba una cartera de propiedades comerciales en Tempe. El proceso de diligencia debida fue intenso. Ella trabajaba 14 horas al día y la mayoría de los fines de semana. Yo tenía mi propia presión. Mi empresa acababa de ganar un contrato para un proyecto de paso a desnivel en la enero del 10 cerca de Chandler, y yo era el líder del proyecto. Ambos estábamos hasta arriba. Ambos estábamos estresados. Ambos, en retrospectiva, estábamos menos presentes en nuestro matrimonio de lo que deberíamos haber estado. Fue entonces cuando Brittany actuó. Tenía una colega llamada Priya, una planificadora de transporte en la ciudad con la que había trabajado en media docena de proyectos durante 8 años. Cenamos una vez ese mes en Blanco Tacos en la calle 24 para analizar una audiencia de comentarios públicos que se había extendido 3 horas más de lo previsto. Fue una cena de trabajo. Yo pagué. Se lo conté a Ana en esa misma noche, de la misma manera que siempre mencionaba cuando cenaba con alguien del trabajo, porque no tengo nada que ocultar y nunca lo he tenido. Brittany estaba en Blanco Tacos esa misma noche. No me saludó, no se acercó, solo observó. Lo que hizo fue tomar una fotografía con su teléfono de Priya y de mí en la mesa, inclinados el uno hacia el otro sobre un conjunto de documentos del proyecto, hablando de la manera en que la gente habla en los restaurantes ruidosos cuando necesitan ser escuchados. Y luego esperó. No se la mostró a Ana de inmediato. Primero construyó una narrativa. Durante 2 semanas, plantó preguntas y conversaciones silenciosas. ¿Everett ha estado trabajando hasta tarde mucho? ¿Cómo están las cosas entre ustedes dos? Pareces cansada. A veces me preocupo por ti. Construyó un contexto antes de proporcionar la evidencia, de modo que cuando finalmente le mostró a Ana en la fotografía no necesitó hacer ningún trabajo por sí sola. El contexto hizo todo el trabajo. Nain llegó a casa un jueves por la noche. Yo estaba en la mesa de la cocina revisando los cálculos de drenaje con un rotulador y una taza de café frío. Puso su teléfono sobre la mesa frente a mí sin decir nada. Allí estaba yo, en Blanco Tacos, Priya al otro lado de la mesa, ambos inclinados hacia adelante sobre el papeleo. Brittany tomó esto, dijo Nain. Su voz tenía ese tipo de calma que en realidad no es calma en absoluto. No quería decírmelo. Dijo que llevaba 2 semanas guardándoselo porque no quería hacerme daño. La miré. Es Priya. Tuvimos una cena de trabajo. Te lo conté la noche que ocurrió.
Me dijiste que cenaste con alguien de la oficina de la ciudad. ¿Lo hice? Eso es lo que dije. No me dijiste que era una mujer. Hice una pausa de un segundo porque necesitaba asegurarme de decir esto correctamente. Naen, en 15 años de ser tu colega y 3 años de ser tu marido, nunca te he dado una razón para no confiar en mí. Te dije que tenía una cena de trabajo. No especifiqué que mi colega era una mujer porque no se me ocurrió que su género fuera información relevante. Ella cogió el teléfono. Se quedó mirando la fotografía durante un largo momento. Parece cómoda contigo, dijo Naen. Y entonces comprendí que en realidad no se trataba de una conversación sobre la fotografía. La fotografía era solo el mecanismo de entrega de algo que Brittany había estado construyendo durante meses, quizás más tiempo. Me gustaría llamar a Priya ahora mismo, dije. Puedes escuchar la conversación tú misma. Ella puede decirte exactamente de qué hablamos, qué documentos del proyecto estaban sobre la mesa, qué pedimos, cuánto tiempo estuvimos allí. ¿Es eso lo que necesitas? Necesito que me digas que no está pasando nada. No está pasando nada. Priya es una planificadora de transporte. Hemos trabajado juntos en proyectos de infraestructura durante 8 años. Ese es todo el alcance de nuestra relación. Ella asintió lentamente. Parecía creerme. Subió las escaleras. Me quedé en la mesa de la cocina y me senté con la sensación de que algo había cambiado en la casa. Algo que no podía medir ni calcular. Solo sentir, de la misma manera que se siente un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Debería haber presionado más esa noche. Debería haber tenido la conversación más difícil, pero no lo hice porque pensé que el momento había pasado. No había pasado. Simplemente se había vuelto subterráneo, donde Brittany podía trabajar en ello con más cuidado. 3 días después, Naen me dijo que necesitaba espacio. Llegué a casa del trabajo un lunes y encontré mi maleta en el vestíbulo de la entrada, no la había hecho ella. Me había dejado a mí hacerla, lo que me dijo algo sobre lo segura que ya se había vuelto. Estaba de pie junto a la isla de la cocina con una copa de vino y una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No era ira, no era tristeza. Algo más frío que ambas cosas. Brittany me enseñó más, dijo. Me quedé en el pasillo junto a mi propio equipaje y esperé. ¿Encontró mensajes entre tú y esta Priya en tu antiguo correo electrónico del trabajo? ¿Qué mensajes? Mensajes en los que la llamabas notable, en los que decías que deseabas tener más tiempo juntos, en los que le decías que era la persona más interesante con la que habías trabajado en años. Me quedé muy quieto. Naen, necesito ver esos mensajes. Brittany los imprimió. Entonces necesito ver las impresiones. Deslizó una carpeta por la isla hacia mí. La abrí. Leí los mensajes. No eran mis palabras. El formato era correcto. El encabezado del correo electrónico, la fuente, el bloque de la firma de la empresa, pero las palabras no eran mías. La forma de expresarme no era la mía. No escribo así. No pienso así. Quienquiera que los hubiera construido había hecho un trabajo decente con la apariencia técnica, pero había cometido un error fundamental. No sabían cómo hablo o escribo realmente. Pero también comprendí de inmediato que decirle a Naen esas no son mis palabras no iba a ser suficiente, porque la persona que le había dicho que eran mis palabras era alguien en quien había confiado toda su vida. Y yo era, según la historia que Brittany había contado, alguien cuya fiabilidad estaba ahora en entredicho. Esto no es real, dije. Naen me miró. Estos correos electrónicos fueron fabricados. Yo no escribí esto. No escribo así. No hablo así. Me conoces desde hace 7 años. ¿Te suena esto a mí, Everett? Me mostró los encabezados. Los encabezados se pueden falsificar. Soy ingeniero civil, no investigador de delitos cibernéticos. Pero sé que los encabezados de los correos electrónicos se pueden suplantar y las capturas de pantalla se pueden editar. Lo que necesito que hagas ahora mismo es hacerte una pregunta. Cerré la carpeta. En 7 años juntos, ¿te he dado alguna vez una sola razón?
No una sospecha, no un presentimiento, sino una razón real para creer que haría esto. No respondió de inmediato. Esa pausa fue su propia clase de respuesta. Necesito tiempo, dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Necesito que no estés aquí ahora mismo para poder pensar con claridad. Cogí mi maleta. Caminé hacia la puerta principal. Me volví una vez más porque necesitaba que ella escuchara esto. Naen, sea lo que sea que Brittany te haya dicho, sea lo que sea que te haya mostrado, pregúntate por qué. Pregúntate qué saca ella de esto. Y cuando estés lista para tener una conversación real, llámame. No me llamó esa noche. No me llamó al día siguiente. Conduje hasta el apartamento de mi hermano Garrett, cerca del barrio de Piestewa Peak, y dormí en su sofá la primera de las que se convertirían en 22 noches. Garrett es 2 años menor que yo. Dirige una empresa de climatización comercial en el lado oeste. Trabaja con las manos y ha estado casado con la misma mujer, Donna, durante 15 años. No es un hombre que se ande con sutilezas. Cuando aparecí en su puerta con una maleta y la expresión controlada de alguien que intenta no desmoronarse, me miró durante exactamente 3 segundos y dijo, entra. ¿Cerveza o algo más fuerte? Solo dime lo que piensas, le dije. Me entregó una cerveza. Creo que tu esposa fue engañada por su hermana y creo que vas a necesitar un abogado. No quería creer que fuera tan simple. Quería creer que Naen lo superaría, que volvería en sí, que la mujer con la que me casé, la que discutía sobre la capacidad del drenaje pluvial con la precisión de un ingeniero experimentado, aplicaría esa misma precisión a las pruebas que le habían presentado y las encontraría deficientes. No llamó durante 11 días. Al 12º día, me envió un mensaje de texto, ¿estás reflexionando sobre tu comportamiento? Me quedé mirando ese texto durante 6 minutos. Luego dejé mi teléfono en la encimera de la cocina de Garrett y dije en voz alta a nadie en particular, ahí está. No me preguntaba si estaba bien. No me preguntaba si podíamos hablar. Me preguntaba si había reflexionado sobre mi comportamiento, lo que significaba que ya había decidido que había un comportamiento sobre el que reflexionar, que el juicio había concluido en mi ausencia y que el siguiente paso apropiado era que yo mostrara arrepentimiento. No respondí ese día. En su lugar, llamé a mi abogado. David Ferris era alguien con quien había trabajado una vez antes en una disputa contractual en mi empresa. Se especializaba en derecho de familia como parte de su práctica, y era el tipo de abogado que escuchaba el doble de lo que hablaba, que es la marca de alguien que entiende que la información más importante es casi siempre aquello que el cliente aún no sabe que sabe. Le conté todo, la fotografía, los correos electrónicos, la maleta, el mensaje de texto. También le conté algo que aún no le había contado a nadie. Porque durante esos 11 días en el apartamento de Garrett, no me había quedado quieto. Había estado pensando en los correos electrónicos que Brittany había impreso, y había llamado a Priya. Priya, para su enorme mérito, estaba furiosa en mi nombre. Ella nunca había enviado esos mensajes. Nunca había recibido esos mensajes. Teníamos una relación profesional de trabajo que ella valoraba, y estaba profundamente preocupada por lo que le describí. Más importante aún, era hija de un profesional de tecnologías de la información que sabía exactamente qué hacer. Se puso en contacto con el Departamento de Seguridad de TI de la ciudad y les pidió que extrajeran los registros de correo electrónico reales tanto de su cuenta como de mi cuenta de trabajo durante el periodo de tiempo relevante. Los registros no mostraron tal correspondencia, ni eliminada, ni archivada, simplemente ausente. Porque esos correos electrónicos nunca se habían enviado a través de ninguno de los dos servidores, Priya me envió los hallazgos escritos del departamento de TI. Se los envié a David. David los leyó, dejó los papeles y dijo, Ever, ¿quieres salvar este matrimonio o quieres terminarlo? Tardé mucho en responder a esa pregunta porque la respuesta real no era simple. La respuesta real era, quiero el matrimonio que pensé que tenía, pero no creo que ese matrimonio exista ya. Lo que dije en voz alta fue, prepara los papeles. La demanda de divorcio llegó un martes por la mañana. Sé exactamente cuándo llegó porque Naen me llamó 40 minutos después de que se entregaran los papeles y vi su nombre parpadear en mi teléfono 3 veces antes de contestar. ¿Qué es esto? Su voz era diferente ahora.
La fría certeza había desaparecido. Algo debajo de ella, algo crudo, había salido a la superficie. Son los papeles del divorcio, dije con calma. Me pediste que reflexionara sobre mi comportamiento. ¿Lo hice? Reflexioné sobre el comportamiento de ser expulsado de mi propia casa sobre la base de pruebas inventadas. Y reflexioné sobre lo que significa que nunca me llamarás en 11 días para preguntarme si algo de eso era realmente cierto. Y reflexioné sobre el hecho de que cuando finalmente te pusiste en contacto, me preguntaste si lo sentía, lo que significa que ya habías decidido que era culpable. Hice una pausa. Eso es en lo que reflexioné. Silencio de Nain. Everett, encontrarás en la demanda un documento del Departamento de Seguridad de ti de la ciudad de Phoenix que confirma que la correspondencia por correo electrónico que Brittany te mostró nunca se transmitió a través de mi cuenta de trabajo o la de Priya. También encontrarás una declaración notariada de Priya que detalla la naturaleza profesional de nuestra relación laboral y confirma el tema de nuestra cena en blanco tacos en febrero, incluidos los documentos del proyecto que revisamos. Mantuve la voz firme. Todo lo que Brittany te dijo fue una mentira. Te dije que era una mentira la noche que deslizaste esa carpeta por la isla. Elegiste no creerme. El silencio se alargó tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Entonces Nain dijo, ella nunca lo haría. Ya lo hizo. Mi voz se mantuvo nivelada. Había ensayado esto, no porque sea una persona calculadora, sino porque había pasado 22 noches en el sofá de mi hermano, entendiendo exactamente lo que necesitaba decir y negándome a que la emoción lo desmantelara. Brittany fabricó esos correos electrónicos. No sé si hizo una captura de pantalla de un hilo de correo electrónico real y editó el contenido o si usó una herramienta de suplantación para generar encabezados falsos, pero de cualquier manera, lo que te mostró no era real. Y tuviste suficiente confianza en ella y no la suficiente en mí como para echarme por ello sin una sola pregunta. Tienes que darme la oportunidad de... Te di 11 días. Se quedó callada de nuevo. Haré que mi abogado se ponga en contacto con el tuyo, dije. Espero que estés bien, Nain. Colgué. Me senté en el estacionamiento de una cafetería en McDowell Road y no me moví durante unos 4 minutos. Luego entré. Pedí un café solo grande, abrí mi portátil y volví a revisar los cálculos de carga para el paso a desnivel de Chandler porque el trabajo no se detiene y yo tampoco. Lo que sucedió a continuación me llegó por etapas, principalmente a través de Garrett, que todavía hablaba con Donna, que tenía un conocido mutuo en el círculo social de Nain. Nain se había enfrentado a Brittany la misma tarde que me llamó. Según lo que me llegó de segunda mano, no fue una conversación tranquila. El primer movimiento de Brittany fue la negación. Ella no había fabricado nada. Los correos electrónicos eran reales. El departamento de ti estaba equivocado. Alguien en la ciudad me estaba cubriendo. Nain estaba siendo manipulada por mí, por mis abogados, por Priya, quien Brittany aparentemente sugirió que tenía sus propias motivaciones para protegerme. Entonces Nain le mostró los hallazgos del departamento de ti por escrito, página por página. El segundo movimiento de Brittany fue llorar, decir que había tenido miedo, que creía genuinamente que estaba protegiendo a Nain, que tal vez había malinterpretado algo, que tal vez los correos electrónicos que había visto le habían parecido reales en ese momento. Nain, según lo que me llegó, miró a su hermana durante un largo rato sin decir nada. Luego hizo una pregunta. ¿De dónde sacaste esos correos electrónicos, Brittany? Y esa pregunta, la que no tenía una respuesta limpia, fue donde la narrativa de Brittany se derrumbó por completo. No pudo explicarlo. Intentó 3 versiones diferentes de una explicación. Y ninguna de ellas se sostuvo bajo escrutinio porque Nain Whitfield Callahan no es una mujer que acepta una respuesta que no cuadra con las matemáticas. Construyó una empresa haciendo exactamente este tipo de preguntas. Brittany había subestimado a la persona que intentaba proteger. Lo que salió a la luz finalmente, no todo de una vez, sino en fragmentos durante los días siguientes, mientras Nain presionaba y presionaba, fue peor de lo que había esperado. Brittany había estado diciendo a la gente de su círculo social durante más de un año que mi matrimonio con Nain no era saludable, que yo era controlador, que había aislado a Nain de sus amigos y familiares. Una acusación particularmente irónica dado que la única persona que constantemente metía una cuña en nuestro matrimonio era la propia Brittany.
Le había dicho al menos a dos de las amigas cercanas de Naen que estaba preocupada por la relación de su hermana, le había insinuado a su madre que había dinámicas preocupantes. Se había posicionado a sí misma como la protectora vigilante mientras construía silenciosamente las condiciones para que Naen necesitara protección. Y los correos electrónicos habían sido generados. Brittany no era una persona técnica, pero había encontrado a alguien en línea que sí lo era, alguien a quien había pagado para generar correspondencia por correo electrónico de aspecto realista con encabezados fabricados. Cuando me enteré de ese detalle, sentí algo que rara vez siento. Genuina furia fría. No por lo que me habían hecho a mí, sino por la precisión de ello. No fue una mentira impulsiva. Fue arquitectura. Quiero decirles que cuando Naen me llamó 2 días después de esa confrontación, sentí algo limpio y claro. Quiero decirles que fue simple. No fue simple. Me llamó un jueves por la mañana mientras estaba en la obra en Chandler, de pie en una carretera de acceso temporal junto a un encofrado de hormigón masivo que se estaba preparando para el vertido. Me aparté del equipo y contesté porque su nombre en mi teléfono todavía provocaba algo que no había logrado detener todavía. Te debo algo para lo que no tengo palabras, dijo. No dije nada. Everett, te debo una disculpa que no estoy segura de saber cómo dar. Su voz sonaba diferente a la de la última conversación. Más pequeña, de una manera que nunca le había oído. Fui a un médico hace 2 años porque tenía problemas para dormir y me preguntó cuál era mi mayor miedo y le dije que era que me abandonaran. Le dije que mi mayor miedo en el mundo era construir algo y luego verlo derrumbarse. Y creo que Brittany lo sabía. Creo que sabía exactamente a qué puerta llamar. Lo sabía, dije. Debería haberte creído. Sí, deberías haberlo hecho. ¿Hay? Se detuvo, empezó de nuevo. ¿Hay algo que pueda hacer? Observé a un equipo de construcción a 40 yardas de distancia forcejear con una jaula de armadura de acero para colocarla dentro del encofrado de hormigón. Los observé trabajar con el tipo de precisión enfocada que requiere un buen trabajo. No hablaban mucho entre ellos. No lo necesitaban. Cada uno conocía su parte. No lo sé, dije honestamente. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que no lo sé. Lo que pasó no es algo que pueda eludir. Me echaste de mi propia casa. No me llamaste en 11 días. Me enviaste un mensaje de texto preguntándome si había reflexionado sobre mi comportamiento. Necesito tiempo para entender lo que eso significa sobre nosotros. No sobre Brittany, sino sobre nosotros, sobre lo que creíste de mí cuando importaba. Ella dijo, lo entiendo. Y luego dijo algo que no esperaba. Despedí a Brittany. Me aparté de la obra. Ha estado en la nómina de Whitfield and Associates durante 2 años, dijo Naen. Consultoría de bienestar, comunicaciones internas, coordinación de eventos para clientes. Creé puestos para ella porque los necesitaba. Terminé su empleo esta mañana. También le dije que necesito distancia de ella en el futuro previsible y que si se pone en contacto contigo, procederé con acciones legales por la difamación y la generación fraudulenta de correos electrónicos. Me quedé en esa carretera de acceso en Chandler, Arizona, bajo el sol de febrero y dejé que esa información se asentara. David Ferris ya está estudiando cómo podría ser una acción civil, dije. La documentación de ti es sólida. El daño a mi reputación profesional si esos correos electrónicos hubieran circulado más. Brittany planeaba enviarlos a la dirección de mi empresa. Lo encontramos en su teléfono cuando el abogado de Naen solicitó los registros en el proceso de descubrimiento. Aún no le había contado a Naen esa parte. Se quedó callada al teléfono cuando lo mencioné. Iba a enviarlos a tu empresa, dijo Naen en voz baja. No era una pregunta. Sí. Otra larga pausa. Luego, esto nunca fue para protegerme, dijo Naen. Esto fue para destruirte. Sí, dije. Eso es lo que creo. Los papeles del divorcio siguen activos mientras les cuento esto. David dice que puedo retirarlos si decido hacerlo. No aconseja ni una cosa ni la otra. Es abogado, no consejero matrimonial. Naen y yo hemos hablado 4 veces en las 2 semanas desde esa llamada del jueves en la obra de Chandler.
Una vez durante 2 horas. Ha sido honesta de una manera que parece que está desmontando algo con mucho cuidado para entender cómo se construyó mal. Respeto ese proceso porque lo reconozco. Es el mismo proceso que uso cuando intento entender por qué falló una estructura. No sé cuál será el resultado. No voy a decirles que estamos bien y que el amor lo conquista todo y que todo salió bien. Soy ingeniero civil. Confío en las estructuras que puedo verificar. Todavía no sé si lo que nos queda es capaz de soportar carga. Lo que sé es esto. Sé que Brittany Whitfield, de 35 años, consultora de bienestar, fotógrafa de amaneceres en Camelback Mountain, ahora no está empleada por nadie de su familia, ya no habla con su hermana, se enfrenta a una posible demanda civil por difamación y fraude, y recientemente publicó en su Instagram que no sigo, pero que la esposa de Garrett, Donna, sí que lo hace, un pie de foto críptico sobre entornos tóxicos y proteger tu paz. La fotografía era de un amanecer sobre las montañas McDowell con un batido en primer plano. Sé que los documentos del proyecto que Priya y yo revisamos en blanco tacos esa noche de febrero fueron aprobados por la Comisión de Planificación de la ciudad 3 semanas después, lo que significa que el trabajo que hicimos en esa cena no solo fue legítimo, sino exitoso. Sé que el paso a desnivel en la enero del 10 cerca de Chandler va según lo previsto, que los encofrados de hormigón están aguantando, y que en aproximadamente 8 meses. Los conductores en el área metropolitana de Phoenix tendrán un intercambio más seguro y eficiente porque un equipo de personas se presentó e hizo el trabajo técnico con cuidado y sin dramatismo. Y sé que cuando Naen me preguntó en nuestra cuarta llamada telefónica que necesitaba de ella, no que podía ofrecer, sino que necesitaba realmente, lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. Lo que dije fue, necesito saber que si alguna vez te entregan una prueba sobre mí de nuevo, tu primera llamada sea para mí, no para tu abogado, no para tu hermana. A mí. Esa es la estructura que necesito. Todo lo demás podemos construirlo sobre eso. Ella dijo, sí. No voy a decirles que eso es suficiente. Todavía estoy decidiendo, pero les diré esto. El hombre que hizo una maleta en 12 minutos y condujo hasta el apartamento de su hermano porque su esposa creyó una mentira no se quedó destrozado. Se fue a trabajar. Reunió pruebas. Llamó a su abogado. Presentó los papeles. Contestó el teléfono cuando importaba y no lo contestó cuando no. No representó el dolor para una audiencia. No cayó en una espiral de ira. No le dio a Brittany la satisfacción de verlo desmoronarse. Simplemente siguió siendo exactamente quien siempre ha sido. Y eso, resulta, fue lo más efectivo que pudo hacer porque puedes fabricar un correo electrónico, puedes fotografiar una cena de trabajo, puedes construir una narrativa durante meses con la paciencia y precisión de alguien que no tiene nada más que hacer. Pero no puedes fabricar 20 años de ser exactamente quien dices que eres. Brittany construyó su mentira sobre la suposición de que yo estaba ocultando algo. Y cuando fueron a buscar lo que supuestamente estaba ocultando, no encontraron nada porque no había nada allí. La estructura aguantó, los cimientos aguantaron, la casa que intentó quemar sigue en pie. Algunas personas, cuando están en su punto más bajo, cuando alguien a quien aman los echa basándose en una mentira, cuando están durmiendo en un sofá y comiendo comida para llevar y mirando su teléfono esperando una llamada que no llega, piensan que ese es el final de la historia. No es el final de la historia. A veces, que crean en ti es la única manera de descubrir quién cree realmente en ti. Y a veces, la persona que más se esforzó por destruirte termina siendo la que te mostró gratis cada debilidad estructural en tu vida que necesitabas abordar. No pedí aprender nada de esto. No pedí pasar 22 noches en el sofá de Garrett. No pedí que mi matrimonio fuera casi desmantelado por una mujer que fotografía amaneceres para ganarse la vida y lo llama carrera. Pero aquí estoy, 44 años, ingeniero civil, de pie sobre terreno sólido. Ese es el único tipo de terreno sobre el que sé construir.